muchas gracias por su presencia. El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil ha organizado este acto consistente en una conferencia a cargo del profesor Alfonso Ortega Jiménez, basado dicho acto en el tema del contrato internacional y la evitación de riesgos para las empresas alicantinas. Según los datos de la Cámara Oficial de Comercio de Alicante, durante el año 2021, Alicante superó los 600 millones de euros en exportaciones y realizó unas importaciones superiores a los 500 millones de euros, habiéndose producido un incremento del 20% con respecto al ejercicio anterior. Estamos hablando acumuladamente en operaciones internacionales de importes que superan los 1.000 millones de euros. No existe una legislación como tal, cohesionada, que regule la temática del contrato internacional. No obstante ello, nuestra provincia, que es una provincia bastante industrial, bastante comercial, no solo se mueve en esos ámbitos a nivel de grandes empresas que pueden tener cubiertas esas necesidades jurídico-legales con buenos despachos jurídicos o buenos profesionales internos. También la pequeña y la mediana empresa interviene en ese tipo de operaciones de comercio con el extranjero. Y por eso, el poder obtener una seguridad jurídica en ese tipo de transacciones es vital, porque una empresa grande que puede padecer cualquier tipo de circunstancia que obste negativamente a tal tipo de operaciones lo podría resistir, pero empresas medianas y pequeñas podrían sufrir graves perjuicios que podrían conllevar incluso su desaparición. Por eso nos ha parecido en el Instituto que abordar este tema era de gran importancia. El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil dispone de distintos departamentos. Está el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Cultura, el Departamento de Historia y tiene un departamento concreto, que somos nosotros, que es el Departamento de Ciencias Jurídico-Sociales. Hasta hace poco era un departamento autónomo del Juan Gil, pero desde el año 2019 formamos parte integral del mismo y estamos empezando ahora un recorrido para expandir también lo que es parte de la cultura, como no puede ser otra cosa que es el derecho de las relaciones humanas que se regula por ley. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a nuestro distinguido ponente, que va a ofrecernos la charla sobre el tema invitado. Reitero las gracias y advierto que si durante la conferencia o la charla alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, no existe inconveniente en que levante la mano para expresar cualquier duda o cualquier comentario que quiera hacer, y sin perjuicio de eso, cuando el profesor Ortega finalice su intervención, también se abrirá un turno de palabra. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Bueno, mis primeras palabras, por supuesto, tienen que ser de agradecimiento al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil por su amable invitación y por, de alguna manera, venir también a esta que es mi casa y es su casa y vuestra casa, ¿no? La Universidad Miguel Hernández de Elche. Y yo creo que con mucho acierto han adoptado esa política de sacar también las actividades de Alicante ciudad y de poder en el resto de la provincia de Alicante también disfrutar de ellas. Así que venir a la Universidad Miguel Hernández de Elche pues es un lujo, es un orgullo y motivo de agradecimiento. Y agradecimiento a todos vosotros por vuestra asistencia y participación, ¿no? Bueno, más que una conferencia al uso, ya me estáis viendo que estoy de pie, no me siento, eso lo tengo absolutamente prohibido. Sufro cuando tengo que dar una conferencia sentado, ¿no? Lo que quiero es que hablamos un pequeño seminario, charla, debate, en definitiva, sobre una temática muy concreta, la temática de la contratación internacional. Como decía Rafael Poveda, en cualquier momento, si alguien tiene un interés, una necesidad, un comentario, lo único que tenéis que hacer es directamente preguntarme. No dejaros las dudas para el final, no dejaros las preguntas para el final, porque al final, bueno, pues
se nos olvida, no tenemos tiempo, yo creo que en el momento es cuando procede, ¿no? Vamos a hablar de contratación internacional, vamos a hablar de planificación jurídica internacional. Rafa ya lo ha puesto de manifiesto, la importancia que tiene el comercio internacional para nuestra provincia de Alicante. Las cifras así lo demuestran. Diferentes sectores nos llevan y nos ponen a la picota de las operaciones comerciales internacionales. Somos muy buenos en el sector agroalimentario, somos muy buenos en el sector manufacturero, somos muy buenos en el sector de la automoción, somos muy buenos en el sector de los productos químicos, hacemos muchas operaciones comerciales internacionales y en el marco de esas operaciones comerciales internacionales, digamos que el patito feo de lo que casi nunca nos acordamos es del derecho, es de las cuestiones jurídicas, de las cuestiones legales, ¿no? Cualquier empresa del sector que sea, de los que hemos comentado, o cualquier otro, cuando se dedica a hacer operaciones de comercio internacional, está más pensando en la idea del marketing internacional, ¿no? Cómo debe de coger su producto y adaptarlo al mercado concreto, ¿no? Está pensando en las cuestiones fiscales, cómo consigo ahorrar cuanto más mejor. Está pensando en las cuestiones contables, ¿no? Cómo consigo burlar de alguna manera la normativa o la administración para tener que pagar menos, pero no pensamos desde el punto de vista legal. Solo pensamos cuando tenemos el problema. Y tenemos que tener claro que la planificación jurídica es eso, es una cuestión de prevención. Es cierto, y por la experiencia que yo tengo desde hace más de 20 años asesorando a empresas de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana, territorio nacional y extranjeras, que la gran mayoría llegan a ti cuando tienen el problema. Llegan a ti para resolverles el problema. Oiga, tenía un agente comercial conmigo durante los últimos 15 años, queremos romper la relación y dice que me va a pedir una cosa que se llama indemnización por clientela. Yo no quiero pagar eso. Oiga, mire usted, es que mandé zapatos al Reino Unido y que no me han pagado por ellos. ¿Dónde reclamo? Oiga, mire, es que yo tenía un canal de distribuidores que funcionaba muy bien en el norte de Europa, pero somos una empresa que ya ha crecido lo suficiente y queremos ir nosotros directamente al mercado. ¿Cómo puedo deshacerme de esa red de distribuidores comerciales? Llegan a ti cuando el problema ya está. Bien, tenemos que tratar de evitar entender la planificación jurídica, las cuestiones jurídicas, como una cuestión de resolución, sino más bien como una cuestión de prevención. El contrato internacional no deja de ser del tipo que sea, que vuestra imaginación vuele: compraventa, agencia de distribución, joint venture, franquicia, llave en mano, investigación y desarrollo, lo que queráis. El contrato no deja de ser una materialización de una operación de comercio internacional. Cuanto mejor lo hagamos, mayores garantías de éxito tendremos de esa operación comercial internacional. Para que lo tengamos claro, un contrato internacional es como el seguro del automóvil, ¿no? Bueno, todos tenemos, los que conducimos, tenemos la obligación de al menos suscribir el seguro a terceros. Necesario, obligatorio, si no queremos incurrir en responsabilidad. Bien, podemos mejorar el seguro, ¿no? Dices, bueno, pues yo además del seguro obligatorio, pues le voy a poner lunas, le voy a poner, aparte de rotura de lunas, incendio. No, mira, yo es que no soy muy buen conductor, le voy a poner una franquicia de 250 euros, ¿no? O ya si sois un desastre como yo al volante, pues un contrato de estos. Bueno, ahora ya cuando me veáis con el coche por la calle vais a salir huyendo, ¿no? Seguro sin franquicia a todo riesgo. Que te pase lo que te pase, estás cubierto, ¿verdad? Son esos seguros donde te enfadas solamente una vez, cuando tienes que pagar la prima una vez al año. Pero fuera de eso, si tú has tenido el percance, bueno, abres la guantera, sacas la póliza de seguro y listo, ya lo tienes resuelto. Los contratos son como una póliza de seguro. Podemos hacer contratos solo a terceros o contratos sin franquicia a todo riesgo. Podemos hacer contratos donde nos cubramos absolutamente todo, donde la cobertura de riesgo sea absoluta, o contratos de andar por casa. Lo que está claro es que hablar de contratación internacional no es hablar de lo que hacen los buenos estudiantes, que es copiar y pegar. No es eso. Hablar de contratación internacional es copiar, pegar y adaptar. Es decir, se trata de que tú tengas tu modelo de contrato, que tú lo adaptes a una realidad concreta. ¿De acuerdo? Modelos de contrato los que queráis.
y os puedo suministrar todos los que queráis. Os vais a la enciclopedia del saber, que es el Google, ponéis contrato de compraventa internacional de mercaderías, entre comillas, ¿no? Y cruzáis, por favor, que me llegue en Word para que solamente tenga que copiar y pegar, ¿verdad? O tengo el programita que me convierto el PDF en un no sé qué, y copias y pegas sin saber lo que está diciendo. Oiga, ¿sabe usted que ha puesto una cláusula de arbitraje en favor de la Corte de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París? ¿Sabe usted lo que significa un procedimiento arbitral en París? ¿Sabe usted que en un contrato de agencia no ha incluido una cláusula de ley aplicable, por tanto la ley aplicable es la del agente? Y que la ley aplicable sea la del agente, es decir, la ley francesa y no la española, cuando surja el conflicto significa que esa indemnización por clientela a la que usted tiene que hacer frente, que es la media anual de las comisiones percibidas por el agente durante los últimos 5 años, eso es en España, en Francia eso lo multiplicas por 2. Y en contratos de extraordinaria duración, es decir, 10 o más años, por 3. Poner en un contrato ley francesa o ley española implica que la indemnización se multiplique por 2 o por 3. Algo tan sencillo como incluir una cláusula de determinación de la ley aplicable en el propio contrato. Oiga, que en un contrato de agencia yo quiero que mi empresa está en Elche, juzgados y tribunales de la ciudad de Elche, Alicante, España. No quiero que sean los juzgados de Bruselas porque la gente es belga o los juzgados parisinos porque la gente sea francés. Pues mire usted, esa cláusula la pone en el contrato, que queda fantástica, que el papel no sufre, lo aguanta absolutamente todo, pero automáticamente esa cláusula es como no puesta, es una cláusula nula. Porque la legislación en materia del contrato de agencia que dice que, ojo, nunca podemos poner una cláusula de resolución de controversias en la que el tribunal competente sea un tribunal que no sea el del lugar donde el agente tenga su domicilio. Luego usted ponga Elche, no pasa absolutamente nada, el agente te va a decir que sí, ¿verdad? Si yo voy a un contrato de agencia tengo que ir a arbitraje, que es un mecanismo alternativo a la vía judicial, ¿no? Si yo voy a un contrato de agencia tengo que ir a la ley del lugar donde la empresa, el mandante, tenga su establecimiento. Sin embargo, si esto fuera una compra-venta y yo soy el vendedor, ¿para qué quiero poner mi ley? La ley española, porque yo vendo zapatos y salen de España rumbo a París. No, porque la ley me está diciendo que cuando las partes no elijan ley aplicable será la ley del vendedor. La ley del lugar donde el vendedor tenga su establecimiento. Oiga, y si los zapatitos usted los entrega en condiciones en fábrica, ex-work, utiliza un Incoterm, grupo E, grupo F o C, es decir, venta en origen, ¿para qué pone usted expresamente que los tribunales competentes serán los de la ciudad de Elche, Alicante, España? No, hay un reglamento que se llama Bruselas 1 bis, un artículo, el artículo 7, 7.1, la letra A, que te dice que en materia de compraventa internacional de mercaderías, el lugar donde se ha entregado debiera entregar la mercancía. Si usted entregó en origen, no ponga cláusula de determinación de la competencia. Porque si pone la cláusula, ¿qué es lo que ocurre? Que la otra parte va a haber una cláusula que le va a obligar a ¿qué? A decirte, oye, ¿por qué quieres que sean los tribunales de Elche y no los tribunales de Bruselas o los tribunales de París? No tenéis que perder de vista que los contratos internacionales tienen que estar presididos por un principio clave, el principio del equilibrio, el win-to-win que llaman los ingleses. Tenemos que tratar de crear contratos equilibrados, pero nunca perder de vista que detrás del comercio internacional hay un principio imaginario, que no es el de la buena fe. Los que habéis estudiado Derecho, estáis estudiando Derecho, estáis acostumbrados a que os hablen de la buena fe contractual. Es que los contratos se firman para ser cumplidos. Pacta sunt servanda, ¿no? La buena fe contractual son eso que llamamos conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Como actúe usted con la diligencia de un buen padre de familia. ¿Qué es ser un buen padre de familia? Yo soy un buen padre de familia porque le compro las estampas a mi hijo del fútbol, porque le doy la paga, soy malo porque no se las compro. Son esos conceptos jurídicos indeterminados que llamamos, ¿no? Pues olvidar de la buena fe. En el comercio internacional no existe la buena fe. El comercio internacional está presidido por el principio de la mala fe. Uno tiene que pensar que cuando firma el contrato, la otra parte no va a cumplir. Vamos a mandar zapatos y no me van a pagar por ellos. Voy a prestar el servicio y no voy a cobrar por el servicio. Voy a importar la mercancía X y no la voy a recibir. El contrato se convierte en un mecanismo de cobertura de riesgos ante el incumplimiento, igual que lo es una póliza de seguro. ¿Por qué suscribimos seguros de crédito a la exportación?
¿Por qué pedimos cobertura de riesgo cuando le vamos a vender a un cliente? ¿Por qué nos vamos a un medio de pago internacional o a uno o a otro? ¿Por qué utilizamos el crédito documentario, que parece que es el Santo Santorum y que todo rige bajo los designios del crédito documentario? Y no utilizamos la transferencia o el cheque, por supuesto. Bueno, el cheque funciona en algunos mercados todavía. En Portugal funciona el cheque, muy bien, transferencia bancaria al resto de Europa. Pero ¿por qué jugamos con el seguro, con el medio de pago o con el contrato? Porque pensamos que la otra parte va a incumplir. Porque pensamos que la otra parte no va a entregar la mercancía o no va a pagar por esa mercancía que nosotros hemos pagado. Cuando el incumplimiento se ha producido, ponemos encima de la mesa todo nuestro armamento. Y nuestro armamento se convierte en contrato, póliza de seguro y el medio de pago o cobro internacional adecuado. Esa es la idea. La planificación jurídica tiene que estar insertada en el día a día de las empresas que hacen comercio internacional. Igual que su especialista en marketing, igual que su especialista en contabilidad, en fiscalidad o lo que proceda. Además, lo decía Rafael Poveda, estamos ante una materia en la que son escasísimas las normas. Es cierto que hay alguna modalidad contractual que detrás tiene un régimen jurídico. Hablas de la compraventa internacional de mercaderías, convenio de Viena del 80. Hablas del contrato de agencia, la directiva 86653 de la entonces Comunidad Económica Europea y la ley 1292 del contrato de agencia. Hablas de la distribución comercial, el reglamento 330-2010. Hablas de la franquicia, el mismo reglamento. Pero hablas del contrato de joint venture, quiero montar un complejo hotelero en la República Dominicana con un socio dominicano y estoy aquí en España, no tengo normativa detrás. Hablas de un contrato de investigación y desarrollo, no hay normativa detrás. Hablas de un contrato de llave en mano, no hay normativa detrás, porque además son suma de contratos. Detrás de un contrato de investigación y desarrollo, detrás de un contrato de joint venture, detrás de un contrato de este tipo, hay compraventa, hay prestación de servicios, hay toda una amalgama de relaciones jurídicas y no hay una norma bien definida. Luego, ¿cuál es la norma que está detrás? El propio contrato. El contrato se tiene que convertir en la ley que rige la relación entre las partes. Cuanto más detallado lo hagáis, cuanto más profuso lo hagáis, cuanto mejor redactemos el contrato, cuando menos dejemos a la interpretación de un tercero el contrato, muchísimo mejor. Por supuesto no digo que hagamos contratos al peso, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado que los clientes cuando llegan dicen, hazme un contrato pero de 2 paginitas, 3, no mucho. Digo, bueno, 2, 3, 4, 5, 7, 25, las que procedan, ¿no? Claro, tenéis que hacer contratos claros, sencillos y congruentes. Claridad, sencillez y congruencia. Claridad en cuanto al lenguaje que utilicemos. Parece que los juristas queremos utilizar un lenguaje que no lo entienda absolutamente nadie. Bueno, es cierto. Vivimos de la interpretación de la norma. Si la norma fuera clara, ¿para qué existirían los juristas? Absolutamente para nada. Ya tendríamos el robot que directamente aplicaría la norma, ¿no? Las normas tienen que ser interpretadas. Bien, pero hagamos contratos que sean claros en cuanto al lenguaje que utilicemos, que sepamos realmente lo que se dice. Sencillos en cuanto a la extensión. No tenemos que hacer contratos muy farragosos. Mirad, ni tan siquiera los contratos de franquicia, que son de franquicia comercial internacional, que son contratos muy desarrollados, son contratos muy extensos. Ahora es un contrato que tiene 10, 12, 15 páginas, no más. El sustrato de la relación de franquicia, ¿dónde está? En lo que se llama el manual operativo de la franquicia. El manual operativo es el anexo al contrato. En el manual operativo te voy a decir dónde tienes que colocar la mercancía en tu establecimiento, cómo tienes que seleccionar el local donde tienes que colocar el producto, cómo tienes que formar a tu personal, cuál es el canon de publicidad que me vas a tener que pagar, cuál es el canon periódico que tienes que abonar por la utilización. Absolutamente todo recogido en el manual operativo. El manual operativo es la parte viva del contrato. La relación de franquicia puede ser de 3, 4, 5, 6 años y el manual operativo lo vamos a ir modificando, cambiando en función de que la relación vaya avanzando. Te vas, por ejemplo, a operadores de telecomunicaciones, cada 6 meses el manual operativo cambia. Te vas a franquicias, por ejemplo, del sector de la moda, cada temporada de venta cambia el manual operativo. Tenemos que trabajar de manera muy diferente. Te vas a otro tipo de franquicias, hostelería, restauración, bueno, pues cada año, anualmente, ¿no? Manual lo vamos adaptando, vamos jugando con él. He dicho que el manual va al anexo, porque cuando redactéis un contrato internacional,
la parte viva del contrato, lo que queráis que pensáis que va a mutar, que va a cambiar, el precio del producto, los productos que le vais a dejar en representación a un agente comercial, el territorio que le vais a dar en exclusividad o no a ese agente comercial, los objetivos de venta que pueden ser económicos, que pueden ser por familia de productos, todo eso que está vivo, que puede cambiar, me lo llevo al anexo. El anexo lo voy modificando. Yo contraté con todo el ánimo, el interés mutuo a Rafa para que fuera mi agente comercial en el mercado belga. Yo fabrico unos zapatos maravillosos, él es un agente comercial experimentado en el sector del calzado, le doy a conocer mi producto, se pone a funcionar y de entrada me dice, mira, te voy a vender 2 millones de pares por temporada y lo voy a hacer en Bélgica, en Holanda y Luxemburgo. Y a lo mejor pasa la primera temporada y hemos vendido 100.000 pares. Y a lo mejor él mismo se da cuenta de que, oye, Bélgica, Holanda y Luxemburgo es un territorio amplísimo, vamos a reducir. Es más fácil que modifiquemos el anexo que toquemos el contrato. Porque en cuanto tocas el contrato, estás abriendo la caja de Pandora. Y ya que abro el contrato para modificar el objetivo de ventas o el territorio, oye, ¿por qué no modificamos también los ratios de tal, los descuentos, la cláusula de resolución? Y entonces volvemos otra vez, cada final de temporada o cada anualidad, otra vez a renegociar. Y no es la idea. La idea es que el mejor contrato, ¿cuál es? El que negociáis el tiempo que sea necesario. Y hay contratos que tardo 2 meses, hay otros que tardo 1 semana, hay otros que tardo 6 meses. Pero cuando el contrato está negociado y firmado por ambas partes, ¿qué hago con él? Al cajón. ¿El mejor contrato cuál es? El que está en el cajón. Como vuestra póliza de seguro a todo riesgo que está en la guantera del coche. ¿Cuándo lo sacáis? Cuando hay un problema. Cuando me han dado o he dado. O cuando no me han vendido, no me han entregado la mercancía o no me han pagado por ella. Entonces saco el contrato en ese momento. ¿De acuerdo? Bien. Muy clara esa idea de la planificación jurídica, por favor. Muy clara la idea de la claridad, la sencillez y sobre todo la congruencia. Tenemos que ser congruentes con lo que firmamos. Lo que está en el papel obliga, vincula, exige. Permíteme la expresión, va a misa. Lo que no podemos hacer es espíritu latino, ¿no? Y firmamos un contrato. ¿Cuándo entregaremos la mercancía? Pues el 25 de mayo. ¿Cuándo le entregaste los zapatos al alemán? El 26, che, por un día. Bueno, por un día he incumplido el contrato. Por un día he incumplido el contrato. ¿Y eso qué significa? Pues significa que, primero, tiene la capacidad y el derecho a rescindirte el contrato. Segundo, tiene el derecho a pedirte una indemnización por daños y perjuicios. Es que yo no tenía claro si el día 25 podían llegar los zapatos. Pues entonces en el contrato, ¿qué tienes que decir? No más tarde del día 30. Seamos congruentes con... No, mira, es que yo quería contratar a Rafa como fuera. Entonces le he dicho que si alcanza el 1.200.000 euros por temporada, le voy a dar un bonus de un 0,5% a final de año. Y es que lo ha alcanzado. Y entonces me viene y me dice, Alfonso, ¿dónde está mi bonus? Digo, bueno, oye, que ya has ganado muchas comisiones. ¿No está firmado en el contrato? Pues eso obliga a ambas partes. Seamos congruentes con lo que está en el papel, lo que está firmado. ¿De acuerdo? Bien, esa idea de la planificación jurídica, de la congruencia, esa idea de la claridad, esa idea de la sencillez. Quiero entrar un poquito en la idea de resolución de controversias ley aplicable, ¿no? Mirad, hay 3 mecanismos para poder resolver conflictos en el comercio internacional. Está la mediación, está el arbitraje y está la vía judicial. La mediación me sirve bien poco, donde estoy. ¿Por qué? Porque al final el mediador, ¿quién es? Es alguien que coge a 2 personas que tienen un conflicto y trata de que lleguen a un entendimiento. Yo le vendí los zapatos a Ángela, Ángela no me ha pagado por ellos y buscamos a Lerdis para que sea nuestra mediadora. Pero Lerdis no se puede decantar ni por ella ni por mí. Lerdis tiene que tratar de que ella y yo lleguemos a un entendimiento. Si lo consigue, bravo, y si no lo consigue, ahí se acabó su labor de mediación. Claro, imaginaros que el conflicto es que yo le vendí los zapatos, me tenía que pagar por ellos, no lo hizo, hay una cantidad importante ahí, llevamos 6 meses tratando de llegar a un entendimiento a través de la mediación, pero ni yo tengo el dinero, ella sigue disfrutando de los zapatos, no me sirve. Yo necesito
necesito que intervenga un tercero cuya decisión sea vinculante, que me obligue, que me diga, tiene usted la razón, le deben a usted no sé cuántos miles de euros. Oiga, no tiene usted la razón, devuélvale los zapatos o pague por ellos. Y esas decisiones vinculantes en el comercio internacional, ¿quién las da? ¿O un juez o un árbitro? Pero son dos mecanismos muy diferentes, muy diferentes. Cuando hablamos de arbitraje, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que un tercero, persona física o jurídica, si vamos a un arbitraje institucional, va a observar el conflicto entre las partes y va a aportar una solución. Y la solución es vinculante. La solución reviste el nombre, la denominación de laudo arbitral. El laudo arbitral tiene la misma fuerza que una resolución dictada por un órgano jurisdiccional. Un órgano jurisdiccional termina su intervención con la sentencia. El árbitro termina su intervención con el laudo. Tanto el laudo como la sentencia vinculan, obligan a las partes. Entonces, ¿por qué nos vamos a un sitio y nos vamos a otro? ¿No? Bueno, antes lo he dejado caer. En determinadas modalidades contractuales, dependiendo de la posición en la que estéis, es interesante irse al arbitraje. En otras ocasiones, lo interesante es irse a la vía judicial. Claro, si habéis leído algo sobre arbitraje, se suele decir que el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias en el comercio internacional se caracteriza por la idea de su rapidez, su eficacia, ¿verdad? Y por la idea de su carácter más económico, digamos. Rápido, económico y eficaz. No lo apuntes, Elena, porque el arbitraje ni es rápido, ni es económico, ni es eficaz. Económico. Claro, si tú confrontas el arbitraje con la vía judicial, claro, tú al juez no le puedes pagar. Si le pagas, has hecho algo malo, ¿verdad? Al árbitro sí que hay que pagarle, cierto es. Tú pagas los gastos de administración del arbitraje y pagas los gastos que genera la intervención de cada árbitro. Lo normal es que te vayas siempre pues a 1 o 3 árbitros, siempre número impar, ¿no? 1 o 3. Al final cobran un porcentaje, una cantidad fija y luego un tanto por cien en función del objeto del litigio. Más los gastos de administración del procedimiento. Más, lógicamente, no vas a ir desnudo al arbitraje, irás con tu abogado o tu abogada correspondiente, que también pues tienen la mala idea de cobrar por esa intervención. Con lo cual, al final, te cuesta un dinero. Te cuesta un dinero el procedimiento arbitral. Luego, tan económico, realmente, no es frente a la vía judicial. Pero es cierto, ¿el árbitro quién es? Es un especialista. Es alguien que sabe de eso. La idea del carácter especializado del arbitraje frente a la vía judicial es lo que realmente muchas veces te decanta por... Claro, vamos al árbitro porque mi conflicto era sobre una compraventa de naranjas. Yo le vendí naranjas del calibre 3 a esta empresa y cuando le han llegado, el comprador dice que son del calibre 2. Claro, el juez es como nosotros, que estamos aquí, que miramos una naranja y decimos calibre 2, calibre 3, esto como... Miramos, ¿dará buen zumo? ¿No lo dará? No sabemos. Sin embargo, el árbitro se pone un pañuelo en los ojos, coge la naranja, la palma y dice, esto es calibre 2 y medio, esto es calibre 2. Lo sabe todo absolutamente, porque es un especialista. Un especialista. Claro, también el juez puede auxiliarse de un perito. El perito también es un especialista. Y el peritaje es el que va a utilizar el juez para guiarse realmente sobre si las naranjas eran del calibre 2 o del calibre 3. Luego, la idea del carácter especializado, la pongo en duda. La idea del carácter económico, pero rápido, eso sí. Eso sí. Rapidez. La ley de arbitraje española, que viene de la ley modelo UNCITRAL, es decir, de la que han bebido absolutamente todos los países de casi 247 estados que hay en este mundo mundial, pues han bebido de la ley modelo UNCITRAL, hablan de procedimiento arbitral en un plazo máximo de ¿qué? 12 meses. En 12 meses tengo un laudo arbitral. Claro, es que la media de un procedimiento judicial en el ámbito civil o mercantil en España está en 500 días. En primera instancia. Pero yo luego tengo el derecho al pataleo. Puedo recurrir, si le di. Entonces el asunto lo puedo tener ahí. Somos, oye, con orgullo, la potencia judicial número 52 del mundo. No está mal. Bueno, está fatal. Está fatal. ¿Sabéis cuál es el país más rápido del mundo en dictar una sentencia?
Son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. De hecho, si lo visitas, cambias de calle y dices, ya me he salido de esta gente. Luxemburgo. En Luxemburgo en 6 meses tienes un laudo. Por detrás, Hong Kong, segundo lugar. Por detrás, Noruega. Por detrás, Islandia. Por detrás, Corea. Corea la buena. Y luego ya, si nos vamos a Europa, Alemania y Francia. Nosotros estamos en el número 52 como potencia judicial. 500 días para obtener una sentencia y la posibilidad del recurso. Claro, en rapidez parece que sí. Parece que sí. Pero claro, el arbitraje tiene una pega. Tiene una pega. Hemos dicho que el arbitraje termina con el laudo. Si la profesora Heredia hubiera intervenido como árbitro en ese conflicto entre Ángela y yo, dicta su laudo. Y un día nos notifica el laudo. Y yo, bueno, pues recibo el laudo, igual que lo recibe Ángela, y el laudo dice que yo le tengo que pagar a Ángela, bueno, lo hacemos al revés, gano yo. Ángela me tiene que pagar a mí los 10.000 euros de los zapatos. Entonces yo cojo el laudo, me voy un día a la empresa de Ángela, le toco la puerta, buenos días Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tengo aquí este laudo arbitral, muy bien, 10.000 euros, me voy a tomar un café, me lo pone en billetes de 50, ahora vengo por ellos. ¿Qué me va a decir Ángela? No pensar groseramente. ¿Qué me va a decir? ¿Por qué? Oblígame a que yo te pague los 10.000. Oblígame no es que me presente con 2 personas altas, bueno, altas tampoco vale decir nada también, fuertes y tal, y que la motiven un poco a... No se trata de eso. ¿Quién es el único que puede obligarle a que cumpla el laudo? Lerlis ya no puede. Ella ya intervino y dictó su resolución. ¿Quién es el único que tiene capacidad para obligar a que Ángela cumpla el laudo? El juez. Entonces yo cojo el laudo, y entonces me voy a un juez, le toco a la puerta, señoría, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mire usted, tengo este laudo que emitió la profesora Lerlis, Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia, que dice que la razón la tengo yo frente a la empresa de Ángela. Ah, muy bien. Pero mire usted, que quiero que lo reconozca y ejecute. Entonces me dirá, a ver, venga, pase. ¿Usted se fue al arbitraje por qué? Se fue al arbitraje porque dijo que yo era ineficaz, ¿verdad? Porque dijo que yo era caro, porque dijo que yo era lento, ¿no? ¿Usted ve ese montón de expedientes que hay ahí? Pues coja el suyo y lo pone el último. Lo que yo gané para obtener el laudo, lo pierdo en fase de reconocimiento y ejecución. Pero como habéis venido a esta charla que organiza el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, y lo vais a ver, los que no, lo vais a ver en el vídeo, os cuento un secreto. En ese momento que le dices al juez, un momento, espérese, que a mí me han contado que hay una norma internacional que se llama Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, que dice que el laudo, cuando emana de un país firmante del convenio, que se pretende hacer valer en otro país firmante del convenio, tiene que pasar por un procedimiento preferente, 6 meses. Así que no me lo pone usted al fondo de los expedientes que tiene ahí. El laudo sale de España, se tiene que hacer valer en Italia, España e Italia forman parte del convenio de Nueva York, usted me lo mete por el procedimiento preferente. Luego, ¿cuándo pongo arbitraje? ¿Cuándo pongo una cláusula de arbitraje en un contrato? ¿Cuándo digo, en caso de discrepancia de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes deciden someter el conflicto a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Alicante, que se someterá a su reglamento de conciliación y arbitraje, ¿Cuándo lo hago? Cuando yo trabajo con una empresa que está establecida en un país que forma parte del convenio y voy a trabajar con otra que está en otro país que forma parte del convenio de Nueva York del 58. La inclusión de esa cláusula en el contrato queda sobre la base de la existencia de una norma internacional. ¿Y la vía judicial? Hombre, la vía judicial para mí es recomendable utilizarla. ¿Dónde? Dentro de la Unión Europea. En el territorio de los 27 tenemos un lenguaje común. Reglamento Bruselas 1 bis. Libre circulación de resoluciones judiciales. La sentencia dictada por un tribunal español se reconoce y ejecuta en Bélgica, en Holanda, en Italia, sin problema ninguno, con un reconocimiento cuasi automático.
porque buscamos la libre circulación, ¿no? Me sirve entonces. Dentro de la Unión Europea, salvo alguna modalidad contractual, ¿cuál? El contrato de agencia comercial internacional. En el resto de casos, me voy a la vía judicial. Porque lo mismo me da que resuelva un juez español que resuelva un juez alemán. ¿De acuerdo? El procedimiento de reconocimiento y ejecución previsto en el reglamento Bruselas 1 bis nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en otras materias, que hablamos solo de contratación internacional, de comercio internacional, pero si pegamos el salto a otras materias que están armonizadas, nulidad matrimonial, separación judicial, divorcio, regímenes económico-matrimoniales, sucesiones internacionales, tenemos un lenguaje común dentro de la Unión Europea con unos mecanismos de reconocimiento y ejecución que son comunes. Dentro de la Unión Europea, salvo el contrato de agencia, me voy a la vía judicial. Fuera de la Unión Europea, me voy al arbitraje. O bien, si estoy negociando con un país que tiene firmado un convenio bilateral de cooperación judicial con España, utilizo el mecanismo del convenio. Pero esto es ya para Derecho Internacional Privado 2.0. Saber cuáles son esos instrumentos jurídicos que ha firmado España. Si negociáis con México, sí, no os vais a equivocar, hay convenio firmado. Por ejemplo. ¿Negociáis con Bolivia? Sí, hay convenio firmado. Bueno, si estoy vendiendo en México, puedo incorporar una cláusula de resolución de controversias en vía judicial, porque lo mismo me dará negociar aquí que allá, litigar aquí que hacerlo allá, porque el mecanismo es el previsto en el propio convenio de cooperación judicial. Podría también ir al arbitraje, porque los dos, España y México, forman parte, quedan bajo el ámbito de aplicación territorial del convenio de Nueva York. En definitiva, la resolución de controversias va a depender de qué. Lógicamente dependerá de dónde están establecidas las empresas. Y eso hay que estudiarlo al principio. Pero hemos resuelto solamente una parte de la película. ¿Cuál? ¿Quién resuelve? El juez, el árbitro, el mediador, lo hemos dejado ahí. ¿Pero con qué se resuelve? Se resuelve con una ley, con un derecho. Y si yo le he vendido zapatos a Ángela, mi empresa está en España, la suya está en Alemania, los zapatos los voy a entregar mitad en Portugal, la otra mitad en el Reino Unido, ¿cuál es el derecho que va a estar detrás de nuestro contrato? El español por mi establecimiento, el alemán por el suyo, el francés o el británico por el lugar donde se entrega la mercancía. ¿Podemos aplicar varios derechos a un solo contrato? Sí. Sería muy francés, ¿eh? Los franceses inventaron lo que se llama el despiece del contrato, ¿no? Cogemos un contrato, el cuchillo, pam, 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 y a cada parte del contrato le aplicamos un derecho. Por ejemplo, a las obligaciones de entrega de la mercancía, el derecho alemán, y a las obligaciones de pago del precio, pues el derecho francés, en un contrato entre una empresa francesa y una alemana. ¿Es lo habitual? No. Lo habitual es un solo derecho o incluso que nos olvidemos de poner un derecho. Si nos olvidamos no pasa nada, la ley nos lo va a decir. Reglamento Roma 1, artículo 4. Si es un contrato de compraventa, la ley del vendedor. Es un contrato de agencia, la ley del agente. Es un contrato de franquicia, la ley del franquiciado. Un contrato de distribución, la ley del distribuidor. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si no soy el distribuidor en un contrato de distribución? Si no soy el franquiciado en un contrato de franquicia. ¿Qué pasa si no soy el vendedor en un contrato de compraventa o el agente en un contrato de agencia? Yo no quiero que el contrato con mi distribuidor en Noruega se rija por el derecho noruego. Yo estoy en España, quiero que se rija por el derecho español. No quiero que en un contrato de agencia con Rafa, agente en Bélgica, se rija por su derecho, el derecho belga. Quiero que se rija por el español. ¿Qué hago? Hago uso de otro principio sobre el que se ha construido la contratación internacional, la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad. Hemos hablado ya del equilibrio. Hemos hablado de la idea de la mala fe. Autonomía de la voluntad. ¿Qué significa la autonomía de la voluntad? Que las partes pueden hacer lo que quieran. Que pueden recoger las cláusulas que consideren oportunas en el contrato, siempre que no actúen en fraude de ley. Siempre que no vulneren la aplicación de la norma. Por ejemplo, en un contrato de agencia no puedes poner expresamente que el agente renuncia a la indemnización por clientela que le corresponda. Esa es una cláusula nula. No se puede renunciar. Podemos hacer otras cosas. Podemos hablar de un pago anticipado de la indemnización por clientela, por ejemplo. Eso se podría, perfectamente está permitido, la jurisprudencia lo permite. Pero nunca decir que renuncia a la indemnización por clientela. Estaríamos actuando en fraude de ley. ¿Vale?
Bueno, elijamos un derecho, hagamos uso del principio de autonomía de la voluntad, pongamos en el contrato que el derecho que está detrás sea el nuestro. Entre quién resuelve el conflicto y con qué derecho se resuelve, a ver, yo quiero todo. A mí no me vale con llegar a la final de la Champions. Yo lo que quiero es ganar el sábado. Pero si tuviera que elegir, pues me quedo con el derecho. Me da igual resolver ante un tribunal extranjero, pero hacerlo con mi ley, con mi derecho, con mi norma. ¿De acuerdo? Con mi norma. Me da igual irme a una corte de arbitraje extranjera, pero que resuelva con mi derecho, con mi norma. Otro elemento importante en materia de contratación. Redactamos un contrato del tipo que sea y siempre estamos pensando en que hay que redactarlo sí o sí en inglés. Oiga, es que el inglés es el idioma del comercio internacional. Oiga, mire usted, vamos a ver. El inglés, en número de hablantes, está por detrás del español. Primero es el chino mandarín, el segundo es el hindi, el tercero es el español y el cuarto el inglés. Aprender a redactar contratos en la lengua materna, en vuestra lengua materna. ¿Cuál es vuestra lengua materna? La lengua de vuestra empresa. ¿Dónde está la empresa domiciliaria? En España, en español. Oiga, es que el cliente quiere que sea en inglés, en español y en inglés. Oiga, es que el cliente es ruso y los rusos son muy rusos. En ruso, o sea, en español y en ruso. Oiga, es que, mira, con un árabe, todo lo más francés, español y francés. Traduce el contrato al idioma que consideres. Dos advertencias. Primera, traduce el contrato. Estoy en la empresa y traducir el contrato no es, Laura, tú que sabes mucho francés porque tuviste un novio francés, nos traduces el contrato. No se trata de saber un poquito de francés para la relación personal, se trata de tener conocimientos de francés jurídico. ¿Y quién tiene que traducir eso? Un traductor o traductora jurídica. No digo que haga una traducción jurada. Las traducciones juradas, las que veis con tanto sellito, cuando buscamos que el documento original ha sido traducido al idioma que sea y se busca la fidelidad, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad que tiene el traductor jurado, que para eso pone el sello como tal. No estoy traduciendo un documento público, estoy traduciendo un documento privado. ¿Quién me hace la traducción? Un contrato privado. ¿Quién me hace la traducción? Un traductor jurado. ¿De acuerdo? Pero no es necesario que vaya, porque el contrato es privado, salvo que yo el contrato lo eleve a documento público, yo firme el contrato lo haya intervenido un notario, o lo haya firmado no sé qué país y haya ido al consulado, al embajador X para que dé fe del contrato y lo firme ante él, que se haya convertido ya de documento privado en documento público, pues salvo que me encuentre en esa tesitura, yo me voy a una traducción jurídica. El traductor jurídico, la traductora jurídica coge, copia. Vale. Es importante que tengáis en cuenta que esto es derecho, ya lo hemos dicho, vivimos de la palabra. En derecho no es lo mismo poner la coma aquí que ponerla acá. No es lo mismo el punto y aparte que el punto y seguido. Pues imaginaros cuando traducís a otro idioma. El giro convierte que una expresión X se convierte en Y o en Z. Importante, ponemos siempre una cláusula de idioma en el contrato, que diga que presente contrato ha sido redactado en español, en inglés, en francés, en alemán, en suajili. He llegado a traducir un solo contrato en 4 idiomas diferentes. A 2 columnas, por delante, por detrás, haciendo el pino puente, lo que queráis. A mí me gusta 2 columnas, ¿no? Que se vea español e inglés, lo veo ahí, ¿no? ¿Veis que es 4 idiomas? Pues español, inglés y por detrás, en alemán y en italiano. Perfecto. Incluye una cláusula al final de idioma. El presente contrato ha sido redactado en no sé cuántos idiomas. Todas las versiones se consideran oficiales. Pero en caso de discrepancia derivada de la interpretación o aplicación del presente contrato, la versión prioritaria será la redactada en español. Cuando nos peleemos, cuando las partes se peleen, lo que dijimos en ruso, en francés, en italiano, en suajili no me interesa. Yo me centro en la versión en español. Litigo ante una corte de arbitraje española o ante un tribunal español o extranjero, pero teniendo claro que la versión que prioriza es esa, y con la ley que yo conozco. Son cuestiones que me olvido de ellas
que me olvido, que no las tengo en cuenta, pero que son fundamentales. Hay otro principio clave en contratación internacional. Aunque parezca mentira, tengo una presentación preparada, la tenéis, ¿sabes? Con un montón de diapositivas. No me creéis, ¿vale? Sí que hay, ¿ves? Hay unas cosas aquí que hablan, que es lo que dice fuera, ¿no? O sea, de verdad que existe, ¿no? Pero claro, Qué bonita. uno se pone a hablar y entonces, bueno, está ahí, ¿eh? Está ahí. Luego, si queréis, la circulamos, la colgamos también con el tag para que vean que, oye, no me lo he inventado, ¿eh? ¿Vale? Luego me refiero a algo y así le damos uso, ¿no? Al menos a las conclusiones, ¿no? Hay otro principio clave que no quiero que olvidéis. Fijaros que hemos hablado de la idea del equilibrio, ¿de acuerdo? No quiero contratos de adhesión. Para eso ya lo sufrimos como consumidores. Cuando te ponen el contrato delante, ¿qué capacidad tenemos de negociar? Con la entidad bancaria, con la compañía del gas o de la electricidad o con la entidad aseguradora. Tú te pones, ¿qué negociamos? Nada. Oiga, no, es que no quiero, quíteme la cláusula. Bueno, ¿firma o no firma? No, los contratos internacionales entre particulares, entre personas jurídicas, no pueden ser contratos de adhesión en ningún caso. Son contratos en los que ambos negociamos, ¿no? El principio de igualdad de armas tiene que presidir esa relación jurídica, ¿de acuerdo? Hemos dicho el equilibrio, clave. Hemos dicho la idea de la autonomía de la voluntad, clave, no olvidarlo, ¿de acuerdo? Hemos hablado de la mala fe, entre comillas, ¿no? Esa idea que nos lleva a que siempre estamos ahí en precaución, previsores, ¿no? Hemos hablado de esa idea de la autonomía de la voluntad para construir lo que queramos, ¿no? Quedaros con otra idea importante, libertad de forma. Libertad de forma. ¿Se exige alguna forma concreta para que un contrato internacional sea válido? Respuesta, no. No. Cualquier forma de suscribir un contrato es válida. ¿Te refieres a contratos otorgados en documento público o documento privado? O incluso me refiero a, fíjate, Rafa, tú eres mi agente comercial, lo hemos dicho, que estás en Bélgica, yo soy la empresa, el mandante, ¿no?, que dice la ley, que se encuentra en España. Tú y yo hablamos por teléfono y decimos, oye, mira, Rafa, ¿vas a vender mis zapatos? Sí, la comisión es de un 15%, el objetivo que nos marcamos es este, estupendo. Acabamos de suscribir un contrato, es un contrato verbal, perfectamente válido, ¿por qué no? Ahora, Rafa es una persona un poco, no se fía mucho y espera un momento, esto que hemos hablado por teléfono lo lleva a un correo electrónico y me lo manda. Alfonso, ¿me has dicho entonces que la comisión es del 10, que el territorio es este, un año, tal? Y yo le contesto, sí. Hemos seguido construyendo una relación de agencia comercial internacional. La desconfianza de Rafa es tremenda. Y entonces dice, no, un momento, vamos a ver, esto lo vamos a llevar a un documento escrito. No digo que un email no lo sea, un email es un documento escrito, ¿de acuerdo? El propio convenio de Viena del 80, cuando habla de la forma de los contratos, habla de cualquier medio de comunicación que permita el registro duradero de la información. Año 80, en el año 80, que adelantados, convenio de Viena, no pensaba en el email porque no existía, pensaba en una cosa que se llamaba el EDI, el intercambio electrónico de datos, esas cosas extrañas. Todavía habla del telex, todavía habla del fax, como medios de comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿el email es un mecanismo válido? Sí, perfectamente válido para poder suscribir un contrato internacional. Pero, insisto, Rafa dice, no, yo cojo, me siento, tengo mi formación jurídica y me pongo de una parte, don Rafael, de otra parte, don Alfonso Ortega, ambos se reconocen capacidad y suscriben el presente contrato conforme a las siguientes estipulaciones. Primera, el territorio será. Segunda, tercera, me lo manda y yo lo firmo. Paréntesis, me lo manda y yo lo firmo. Tenemos la falsa creencia de que los contratos hay que firmarlos de puño y letra. ¿No? Es decir, cogemos, lo mandamos con un mensajero, le mandamos el contrato, nos lo devuelve firmado, lo volvemos a firmar, se lo volvemos a devolver. ¿No hemos aprendido nada de la pandemia? ¿No hemos aprendido nada de eso de la firma digital? ¿No hemos aprendido nada de esas plataformas en las que uno sube el documento, lo firma, se lo manda al otro, lo vuelve a firmar, se lo guarda en la nube, te manda una copia, le manda la copia al otro? Yo antes, cuando redactaba contratos, para que el cliente lo viera claro, en cada paginita le ponía, por ejemplo, compra-venta, le ponía el comprador y el vendedor.
en el margen izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces cogéis una hoja, ¿no? Un contrato, es así, y entonces aquí, ¿no? El comprador y el vendedor, el agente y el mandante, ¿vale? Firme usted ahí, todas las páginas. Oiga, solo firmo la última, no, firma todas, porque la que no firme, y los anexos, todos hay que firmarlos. ¿Por qué no lo hacía aquí? ¿Por qué no lo hacía aquí? Pues normalmente porque, mirad, se puede hacer aquí también, si queréis, pero normalmente esta parte me la dejaba por si se hacía alguna modificación en el contrato. Yo le mandaba el contrato a Rafa lo veía, cuando lo leía decía, me han dicho el 10, dijimos el 12. Pues cogía, tachaba aquí el 10, ponía al lado el 12 y firmaba, y luego firmaba yo. Bueno, pues esa enmienda, esa modificación que hemos hecho al contrato es perfectamente válida, ¿no? Pero la pandemia llega, los medios electrónicos para firmar contratos se incorporan a nuestro día a día y también a la contratación internacional. Yo ahora llego al punto en el que si no utilizo plataformas de este tipo que hacen las veces de intermediario, ¿no?, en la firma del contrato, pues se firma digitalmente el documento. ¿Dónde lo firmo? O en la última página o en la primera. O lo hago aquí, en este margen, o lo hago en la última página donde proceda. Los anexos sí, todos los anexos se firman. Digitalmente también coges el PDF y la firma la pones todas las veces que sean necesarias, ¿vale? Por esa idea de que si en algún momento modifico un anexo, ¿no?, quito uno y meto otro, ¿de acuerdo? ¿No? Bien. Fórmula para firmarlo. ¿Eso significa que la firma manuscrita no? Vamos a ver, si yo quiero conocer a Rafa, pues me traslado a Bélgica, o quiero que él conozca mis instalaciones, cómo se fabrica mi producto, para que tenga argumentos de venta. Entonces aquí, cuando nos veamos en la oficina, pues podemos firmar perfectamente el contrato. No es lo mismo pues una firma que hagáis, un contrato de compraventa de 5.000 euros, que firmemos la compra de la producción que hagamos de naranjas de los próximos 25 años. Pues hombre, nos sentamos, lo firmamos y lo que proceda, ¿no? ¿Vale? Pero en todo caso, hemos pasado de un contrato verbal inicial, que hablábamos por teléfono, a un contrato escrito en diferentes variedades. El intercambio de correos electrónicos, ¿de acuerdo? La redacción de un contrato firmado digitalmente o no entre las partes, o incluso la intervención de un fedatario público. Cuando ya interviene el fedatario público, ya pasamos de documento privado a documento público, que puede ser el notario, que puede ser, si te pilla en el extranjero, el cónsul o el embajador de turno, que los consulados y los embajadores también hacen las veces de fedatario público, con lo cual ante él firmo el contrato, sin problema ninguno. Pero en todo caso, hablo de libertad de forma. Cuando tú le preguntas a un cliente, a una empresa, dices, ¿usted firma contratos? El 99,9% de las empresas que hacen compraventa, te dicen, no. Entonces tú le dices, entonces usted no factura nada. No, sí, yo facturo. Es que la factura es un contrato. Libertad de forma. La factura se convierte en el medio en el que formalizamos la operación de compraventa. Tú coges una factura y en una factura lees muchas cosas. Identificas al vendedor y comprador, cuál es el objeto de la compraventa, cuál es el precio, cuáles son las condiciones de pago, cuál es el origen de la misma, el lugar de entrega. Te habla la factura de esa operación comercial, pero no te dice nada más. Te dice algo sobre quién va a resolver el conflicto en caso de litigio, te dice algo sobre cuál es la ley que va a estar detrás de esa operación, te habla de una posibilidad de reserva de propiedad de la mercancía hasta que no se pague el 100% de la misma, te habla de indemnización por daños y perjuicios, te habla de cláusula de penalización en caso de retraso en la entrega de la mercancía en el pago del precio. No, porque lo que tú tienes en la factura, en la cara A de la factura, que son las condiciones particulares de la operación, pero no tienes las condiciones generales de esa compraventa. Cuando tú quieres redactar un contrato de compraventa, ¿qué tienes que hacer? A través de la factura, al dorso. De hecho, la empresa, en el primer documento comercial que emita, llámalo factura pro forma, llámalo presupuesto, llámalo orden de pedido, llámalo factura
comercial como tal, en ese primer documento tiene que incorporar esas condiciones generales. Van a ser condiciones generales que no van a mutar, no van a cambiar, porque son las mismas para cualquier operación comercial. Lo que cambia, ¿qué son? Las condiciones particulares. A quién yo le vendo, ¿de acuerdo? ¿Qué le vendo? ¿A qué precio? ¿Dónde lo entrego? ¿Cuándo lo entrego? Eso es lo que está en la cara A. Lo que está en la cara B, eso no cambia. Necesariamente tengo que coger esas condiciones y que estén siempre al dorso. Es que mire usted, ¿cuántos árboles vamos a tener que talar para poder enviar facturas y tal? Que vivan de nuevo los medios tecnológicos. Pero usted no tiene una página web, sí, porque no publica en esa página web sus condiciones generales de venta. Y lo que hace en la factura es poner una cláusula que dice: la presente operación queda sujeta a las condiciones de venta que están recogidas en la página web, tal. Es que yo no quiero que mis clientes conozcan mis condiciones de venta. Porque, fíjese, de hecho los precios no están en mi web. Bueno, sí que están en un área privada que accedes con un usuario y una contraseña, te descargas el catálogo y desde ahí directamente puedes formalizar los pedidos. Pues en esa área privada cuelga usted las condiciones de venta. Y las condiciones de venta van cambiando. Como van cambiando, usted siempre me las fecha. Hemos redactado condiciones de venta a fecha 25 de mayo del 2022. Pero que a lo mejor las condiciones varían porque tenemos que incluir, no sé, toda la normativa, todo el protocolo COVID, por ejemplo, que nos obligó a tener que adoptar ciertas obligaciones en relación con la manipulación del producto, entrega, etcétera. ¿No? Pues modificamos las condiciones. Y entonces van a ser las condiciones de junio del 2022. Y siempre presentes. ¿Qué te dice la norma? Mejor dicho, ¿qué te dicen los tribunales? Que si el cliente quiere y te lo pide, le tienes que facilitar esas condiciones de venta por escrito. Si quiere, pero si no te lo pide, están ahí presentes. Esa coletilla está en ese documento comercial, pero está, por ejemplo, no sé, en ese catálogo virtual que tú utilizas para enseñar producto, etcétera, etcétera. Principio de libertad de forma implica que hacemos contratos a través de cualquier forma posible. Ahora bien, el refranero español es muy sabio y hay un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Aplicároslo. Los contratos verbales, ¿qué son? Fuente de problemas. Luego siempre apostar por la forma escrita, pero en esa idea de forma escrita entendida como intercambio de correos, documento que redactamos, documento en lo que interviene una autoridad pública, etcétera, etcétera. Los contratos verbales plantean un problema luego de prueba, ¿de acuerdo? Salvo que os dediquéis a grabar las conversaciones y todas estas cosas y tal. Y ojo con la expresión por escrito, a mí me está pasando. Medios de intercambio de mensajes, de mensajería instantánea, como puede ser el WhatsApp o el Telegram, se han convertido en mecanismos para formalizar contratos. Me está pasando con redes de agentes comerciales. Claro, cuando hay un problema en una operación de compra-venta en la que ha intervenido un agente comercial, el cliente, ¿quién es el primero al que se dirige? A la gente. Lo llama y dice: oye, que los zapatos no eran estos. Porque al final la gente, ¿quién es? La cara, la voz, el rostro, todo de la empresa, ¿no? Entonces, lo primero que llama es a la gente. Dice: oye, que los zapatos han llegado mal. Oye, que yo te pedí del modelo tal y me han mandado del modelo no sé qué. Bien. El agente responde. Muchas veces el agente, ¿qué hace? Contesta. Y se comunica con el cliente a través de ¿qué? De un WhatsApp, de un Telegram. Me está pasando ya que la carita sonriente, el ok, ¿qué significa? Que adelante. Oye, que se ha roto esto, ¿me lo mandas sin coste? Eso vincula, eso obliga. ¿Qué es necesario? Que el WhatsApp o el Telegram sea un mecanismo de comunicación comercial, pero que cuando haya una queja, una reclamación, la empresa articule protocolos. Oiga, mire usted, está muy bien que usted con el agente, el Telegram, el teléfono, lo que usted quiera. Pero si hay una reclamación, oiga, el palé llegó abierto, oiga, veo que faltan 5 bultos de los 25 que me tenían que enviar, usted hace unas fotografías, las fotografías las coge, me las manda en un correo electrónico, las tengo que yo recibir, yo le daré el ok. Cuando yo le dé el ok, entonces usted le llegará,
el protocolo hay que seguirlo. Más allá de que usted se comunique con el comercial de la forma que se tenga que comunicar. Pero siempre el protocolo de actuación ante una reclamación. ¿De acuerdo? Bien. Les decía que existía una idea importante. Esta, sí. Mirad, no descubro la pólvora si os digo que un contrato internacional, igual que un contrato doméstico, es igual a ¿qué? A consentimiento, objeto y causa. Pero quiero matizar un poquito. Consentimiento es el juego de la oferta y la aceptación, ¿verdad? Claro, pero maticemos un poco. Estamos hablando de derecho del comercio internacional. Y lo que entendemos por oferta no es lo mismo que entendemos como usuarios, consumidores, etc. Salimos de aquí, imaginaros, nos vamos camino de casa, pasamos delante de una agencia de viajes y vemos oferta. Viaje al Caribe para 2 personas, todo incluido, 7 días, pulserita que te puedes beber el agua de los geranios, todo lo que quieras, comer, no sé qué, vehículo, vaya 100 euros. Más que una oferta, es un chollo, ¿no? Entras a la agencia de viajes, oigan, estos de la oferta de tal, póngame 2. Bueno, siéntese, a ver, ¿cuándo quiere usted salir? Pues yo es que las vacaciones las tengo en agosto. Uy, en agosto hay un suplemento especial, ¿qué tal? ¿Dónde vive usted? En Alicante. Mire usted que esto es para salir desde La Coruña. No, mire usted, en Alicante. Oiga, que quiere usted dormir en un hotel, que esto está pensado porque duerme usted en la playa. No quiero dormir en un hotel. Que usted quiere comer, es que eso está pensado, sí, buffet libre, pero que usted va a comer un bocadillo. No, que quiero ir tal. Es que yo... Bueno, pues al final sale, estos son 3.500 euros por cabeza y te lo da. Eso es una oferta. Eso es lo que llamamos el presupuesto de toda la vida. Lo otro es lo que llamamos una invitación a comprar. La invitación a comprar no es vinculable, no vincula jurídicamente, no es vinculable. La oferta vincula. Cuando lancéis ofertas comerciales internacionales, que son precontratos, tened en cuenta que tenéis que darle una fecha de validez. Oiga, mire, este precio, en estas condiciones se la doy durante 15 días. Porque a veces nos acostumbramos a no poner fecha. Cuando no ponemos fecha, ¿qué ocurre? Que la oferta es válida sine die. Sine die. Y en el momento en que te llega la aceptación del destinatario, en ese momento nace el contrato. A veces tú lanzas la oferta y el destinatario de la oferta te dice, no, a 10 no, te la compro a 9,5. Hemos cambiado las posiciones. El que era oferente es destinatario y el que era destinatario se convierte en oferente. Hasta que los dos no se dan el sí quiero, no hay contrato internacional. Ya tengo la oferta, perfecto, y la tengo la aceptación, tengo el consentimiento. El objeto del contrato internacional puede ser presente o futuro, pero tiene que ser algo cierto. Oiga, yo le compro zapatos, le vendo zapatos. Oiga, yo quiero que, caso real, que quiero comprarle toda su producción de pepinillos en vinagre de los próximos 3 años. A tanto el tarro, perfecto. Con una producción mínima de no sé cuántas unidades. O entre tanto y tanto. El objeto podrá ser presente o futuro, pero siempre un objeto cierto. Y la causa. La causa de un contrato internacional tiene que ser lícita, pero tenéis que ser, en este sentido, hábiles. Estamos hablando de contratación internacional. Lo que puede ser una causa lícita en el mercado de origen puede que no lo sea en el de destino. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con preguntas en las que, oiga, mire usted, es que me quiero importar urea? Sí, la urea me parece así un poco tal, la urea se utiliza muchísimo en el sector cosmético. Oiga, oiga, es que quiero cannabis, oiga, es que quiero tusteno, oiga, es que quiero... Oiga, pero eso, que es perfectamente válido en el mercado de origen, a lo mejor en el mercado de destino no. Luego tienes que comprobar que la causa del contrato sea una causa lícita aquí, donde vas a importar el producto, donde vas a distribuir el producto, donde vas a revender el producto. Objeto, en este caso, causa y ese consentimiento. A partir de ahí nace esa idea del contrato, nace todo ese conglomerado de normas, que al final hablar de contratación internacional no es más que
tener la precaución de, uno, tener un contrato por escrito, y dos, tener toda una serie de batería normativa muy presente para interpretar el contrato y lo que se derive de la relación contractual, ¿vale? Bien, hemos hablado de resolución de controversias y de determinación de ley aplicable, ¿no? Tenéis que tener muy presente que cuando hablamos de determinación de la ley aplicable, lo hemos dicho antes, a veces puedo caer en el error, ¿no?, de no incluir una ley detrás del contrato, no poner una ley detrás del contrato. El derecho nos ayuda, lo hemos señalado antes, ¿no? El reglamento Roma 1 nos ayuda y nos dice si es compraventa se va usted a la ley del vendedor, si es agencia se va usted a la ley del agente, etc. Es cierto que hay determinadas leyes que son exactamente igual en un país que en otro. Sobre todo me estoy refiriendo al bloque de la Unión Europea, donde estamos mucho más armonizados y donde hablar, por ejemplo, en la distribución comercial es igual en Francia, en Italia, que en España. Porque la norma de base es el reglamento 330/2010 que nos dice exactamente lo mismo, ¿vale? Pero en otras ocasiones la norma no es una norma común. El caso del contrato de agencia comercial internacional es un ejemplo tipo y típico, ¿no? Aunque bebemos de esa directiva del 86, al tratarse de una directiva comunitaria que permite la transposición a los ordenamientos internos de los diferentes estados, ¿qué ocurre? Que cada estado interpreta de una determinada manera. El caso español es el más significativo, porque el caso español es el de la ley más protectora de los intereses del agente. No vais a encontrar una ley europea, bueno, una ley internacional, más protectora de los intereses de un agente comercial que la ley española, la ley 1192. Porque en caso de resolución del contrato, que es un momento en el que tenéis que tenerlo muy presente, ¿no?, se generan toda una serie de derechos económicos en favor de la gente. Clientela, daños y perjuicios, prohibición de competencia, falta de preaviso, comisiones pendientes de... Si te vas a determinados ordenamientos jurídicos, algunos de esos derechos no existen. Oiga, en algunos países o daños y perjuicios o clientela. Es cierto que en algunos dicen, clientela sí, pero la multiplico por 1, por 2 o por 3. ¿De acuerdo? Luego a veces el poner ley española o ley italiana en relación con una modalidad contractual en la práctica es igual. Si eso ocurre, antes os he dicho, entre resolución de controversia y ley aplicable, la ley aplicable. Pero cuando estudiéis la norma y veáis que la norma española es muy similar a la norma extranjera, entonces cedemos aquí y lo que nos interesa es saber dónde se va a resolver. Porque me da igual tener que resolver un problema ante un tribunal español aplicando una ley extranjera. Lo único que tengo es un problema de alegación y prueba del derecho extranjero. 281.2, Ley de Enjuiciamiento Civil, me voy al 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, cualquier medio de prueba admitido en derecho, me arremango y le cuento al juez español lo que dice el derecho francés, el derecho italiano o el derecho belga. ¿De acuerdo? Y luego ya que lo interprete y le pase por el filtro del orden público español, ¿no? Pero cuando el derecho al final es muy similar, jugar siempre con la idea de la resolución de controversias. Bien, voy llegando al final, so pena de que queráis preguntarme lo que consideréis, reduciéndolo todo a tres grandes principios. Mirad, cuando hablamos de contratación internacional, en vuestra cabeza tienen que quedar tres ideas, tres mandamientos. El primero, comercio internacional se rige por ese imaginario principio de la mala fe. Si yo pienso que el otro va a incumplir, actúo de forma preventiva. Empiezo a articular mecanismos de defensa. Contrato, póliza de seguro, medio de pago, cobro. ¿De acuerdo? Oiga, es que, claro, me lo ha puesto de esa manera, es que, mire usted, es que me ha llegado una posible operación de compraventa y hay que mandarlo a Corea del Norte. Y claro, pues mire usted, vamos a ver, Corea del Norte. Muy bien. Caso real. Empresa de cosméticos murciana que le quiere vender esos cosméticos a un cliente norcoreano. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues mira, ¿firmamos contratos? Sí o no, lo mismo, ¿verdad? ¿Asegurarte? Nadie te va a asegurar esa mercancía. ¿Medio de pago? Da igual lo que pongamos.
Entonces, pues pago anticipado 100%. Has cobrado la mercancía, porque si hay que litigar contra el norcoreano, yo no voy a ir allí. Y si él quiere litigar, no va a venir aquí. Pues seleccionamos un buen medio de transporte, trabajamos bien, una póliza de seguro para que la mercancía llegue en condiciones, seguro sobre la mercancía, no seguro de crédito, ¿de acuerdo? Y cobro el 100% por anticipado. Ya lo tengo. Le he vendido la mercancía, he cobrado, el cliente recibe su mercancía en condiciones y listo. No rechazo ninguna operación. Cada operación exige, bajo el prisma, las gafas del principio de la mala fe, articular mecanismos. No pasa nada en Alemania, transferencia bancaria en 60 días, cuando la compañía de seguros me ha asegurado un 80, un 85%, pues le pido el 15% por anticipado y el resto me lo juego a la póliza de seguro. Está bien, ahí sí, pero en aquellos países o con aquellos clientes que no me los aseguran, ¿qué hacemos? Tenemos que jugar con esos tres elementos, ¿de acuerdo? Segunda idea, el contrato internacional lo tenéis que ver como un traje a medida. ¿A medida de qué? De cada operación. La empresa tiene que tener sus propios modelos de compra-venta, de agencia, de distribución, los que maneje. Y luego los adapta a cada operación concreta, los hace suyos. Evidentemente trajes a medida que los va a ir actualizando, ¿no? No te pones el mismo en invierno que en verano, pues exactamente igual, lo vas actualizando en función del momento concreto y de la operación concreta. Nunca hay dos contratos iguales aunque las partes sean las mismas, recordarlo, ¿no? Y en tercer lugar, creo que a estas alturas espero haberos transmitido una idea clara, y es que una adecuada redacción de un contrato internacional lo que te asegura, lo que te evita, lo que te ayuda es a solventar muchos problemas en caso de conflicto. Termino con unas palabras que no son mías, son las de ese dramaturgo, poeta, literato, autor teatral, que fue Samuel Berkeley Beckett, irlandés, que falleció en el año 89, que daros con una idea, decía que un contrato verbal no vale ni el papel en que se escribe. Hacerme contratos, redactar contratos, hacerlo con esa seguridad que exige el comercio internacional y que ponía encima de la mesa Rafael Poveda al inicio, pero hacérmelos todos por escrito. Nada más, muchísimas gracias a todos. Y ahora, como decía aquel, os vamos a dejar en libertad, salvo que tengáis alguna pregunta que hacer. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, alfonso.ortega@umh.es, de Universidad Miguel Hernández. Cualquier duda, sugerencia, comentario, donaciones, en lo que consideréis, a esa cuenta de correo electrónico. Además del vídeo que me van a cambiar, me veréis rubio, ojos azules, estupendo, maravilloso, no seré yo. Además del vídeo, la presentación en PowerPoint la vamos también a facilitar para que, a modo de resumen, podáis tener lo que yo he llamado los 10 mandamientos de la contratación internacional. 10 ideas clave, que las hemos resumido en 3, ¿no? Y que al final nos han trasladado en esa idea de, ojo, que la seguridad jurídica también importa en el comercio internacional. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima.